Bueno, buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer a la asociación por permitir traer nuestro trabajo. Yo soy Sandra Sepúlveda, residente de Cirugía General de la Universidad de Antioquia, y junto con mi compañero Sebastián Herrera y el doctor Juan Pablo Toro vamos a presentar el proyecto Factores de Riesgo asociados a la pérdida insuficiente o ganancia significativa de peso en pacientes sometidos a cirugía bariátrica. A forma introductoria, sabemos que el 70% de los pacientes que se llevan a una cirugía bariátrica tienen alguna ganancia de peso en el seguimiento, y de estos del 10 al 15% presentan una pérdida insuficiente de peso o una ganancia significativa durante el seguimiento postoperatorio. De esos, hasta el 8% se deben llevar a una cirugía de revisión por esta ganancia de peso, y en nuestro medio hay poca información local sobre el tema. Dentro de los factores de riesgo reportados en la literatura internacional están la falta de control al comer, el uso de alcohol y drogas, los puntajes bajos en la escala de bienestar y la falta del seguimiento. Basados en esto, entonces, en una corte de pacientes de mayores de 18 años, quisimos preguntarnos qué proporción de estos pacientes presentan una pérdida inadecuada o una ganancia de peso significativa durante el seguimiento postoperatorio, y cuáles son esos factores de riesgo asociados a este evento para impactarlos y mejorar los resultados de nuestros pacientes. Los objetivos entonces fueron establecer el porcentaje de pacientes con pérdida insuficiente o ganancia de peso significativa de peso luego de la cirugía, identificar los factores de riesgo y comparar los resultados según el tipo de cirugía. Para esto entonces nos planteamos un estudio de corte retrospectivo con un seguimiento prospectivo que más adelante les explicaré cómo se realiza, y analizamos los pacientes que se sometieron a cirugía desde el 2014 al 2019. La muestra fue a conveniencia y los criterios de inclusión fueron los pacientes mayores de 18 años sometidos a cirugía bariátrica que tuvieran un periodo de seguimiento por lo menos de 24 meses. Dentro de los criterios de exclusión teníamos la enfermedad maligna, la cirugía bariátrica previa y que no contáramos con información para contactarlos posteriormente. Frente a este tema, entonces, vemos pues que hay mucha controversia, pero para efectos del estudio nosotros definimos los pacientes con una pérdida del exceso de peso mayor del 50% como respondedores primarios, y los que no cumplían pues esta meta como no respondedores primarios. Dentro de este grupo, entonces, aquellos que tenían una ganancia de peso, del peso perdido menor del 20% los denominamos respondedores secundarios. En ese escenario, entonces, el paciente ideal sería aquel paciente que tiene una pérdida del exceso de peso adecuada y logra mantenerla en el tiempo. Todos los pacientes que incluimos en nuestro estudio cumplían los criterios de elegibilidad del Instituto Nacional de Estados Unidos, se sometieron a una junta interdisciplinaria para darle el aval para llevarlos a cirugía, y se realizaron dos tipos de cirugía: un bypass gástrico con reconstrucción en Yedderus y una manga gástrica. El tipo de cirugía se definió de acuerdo a la edad del paciente, las comorbilidades, el IMC inicial, y también dependía pues como de la discusión que se hizo en esta junta interdisciplinaria. Y todos los pacientes se llevaron a un plan de seguimiento ambulatorio por cirujano bariátrico, deportólogo y nutricionista con un seguimiento presencial de al menos 18 meses. De forma retrospectiva, entonces, tomamos de la historia clínica las variables sociodemográficas, las comorbilidades, el tipo de cirugía y la asistencia a controles, y en estos tomamos el peso en cada control. Y el seguimiento prospectivo, entonces hicimos llamadas telefónicas donde interrogamos la ingesta calórica y la actividad física. Hicimos una encuesta donde le preguntamos a los pacientes los alimentos consumidos durante 3 días de la semana y realizamos un promedio de estos. Y la actividad física, les preguntamos cuántos minutos a la semana hacían ejercicio. Los resultados, entonces, tenemos 327 pacientes elegibles, de esos se excluyeron 140, 136 perdimos el contacto con ellos y no pudimos localizarlos, y 4 se excluyeron por diagnóstico de cáncer no gástrico. Incluimos entonces 187 pacientes. Evaluando las características sociodemográficas, entonces la mayoría fueron mujeres con 89.3%, la mediana de edad fue de 40 años, no hubo predilección por la escolaridad, nuestros pacientes estaban en unos estratos socioeconómicos del 1 al 4, y las comorbilidades más importantes fueron la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia. El tipo de cirugía que más realizamos fue el bypass gástrico con un 62.6% de los pacientes, y la mediana de seguimiento desde el momento del procedimiento hasta que los localizamos por medio de llamadas telefónicas tuvo una mediana de 54 meses, y vemos acá que más del 64.2% tenía un seguimiento mayor a 4 años. El IMC inicial, entonces, en general fue 41.3,
Y cuando comparamos a los pacientes que se llevaron a bypass gástrico versus manga gástrica, vemos que los pacientes con bypass tenían un IMC mayor, esto teniendo una diferencia estadísticamente significativa. El consumo calórico tuvo una mediana de 838 calorías al día y el 97% de los pacientes nos informó un consumo de calorías menor de 1.500 calorías al día. La actividad física tuvo una mediana de 90 minutos a la semana y la mayoría de nuestros pacientes, el 62%, realizaba menos de 150 minutos de actividad a la semana, lo que los califica pues como sedentarios según la definición de la OMS. No hubo realmente una mayor proporción de consumo de alcohol y tabaco. En el seguimiento a nutrición se tuvo una asistencia del 81.8%, de deportología del 54.6% y por nuestro cirujano bariátrico se tuvo una asistencia a más de 3 controles en el 83%. Cuando vamos a evaluar entonces la respuesta primaria y secundaria de la cirugía bariátrica según el tipo de procedimiento, vemos que los pacientes que se sometieron a manga gástrica, el 92.9% tuvo una pérdida del exceso de peso mayor del 50% y dentro de este grupo se tuvo una ganancia significativa de peso en 36 pacientes, es decir, en el 55.4% de los pacientes. Cuando hablamos de bypass gástrico, entonces tuvimos una pérdida del exceso de peso mayor del 50% en el 95% de los pacientes y de eso se tuvo una ganancia de peso significativa en el seguimiento en el 36.6% de los pacientes. Cuando hablamos del IMC, entonces tenemos que el IMC total inicial fue de 41.3, el mínimo alcanzado de 26 y el último reportado de 28, siendo, como había dicho previamente, estadísticamente significativo mayor en los pacientes que se llevaron a bypass gástrico, y acá es de resaltar que la mayoría de nuestros pacientes ingresaron con una obesidad grado 3 y al momento del seguimiento tenían sobrepeso. Acá entonces en esta gráfica vamos a ver entonces en el eje de las Y el porcentaje y en el eje de las X el tiempo. Vemos entonces en la gráfica de arriba el porcentaje de pérdida del exceso de peso, en azul vemos los pacientes que se llevaron a manga y en naranja los pacientes que se llevaron a bypass. Vemos entonces como de forma inicial los pacientes que se llevaron a manga gástrica tenían un mayor porcentaje de pérdida del exceso de peso, esto hasta los 2 años, donde esta diferencia se equiparaba y no hubo diferencias estadísticamente significativas posteriormente, haciendo la salvedad que los pacientes que se llevaron a bypass gástrico tenían un IMC mayor. Y en la gráfica de abajo vemos el porcentaje de peso recuperado, en amarillo los pacientes que se llevaron a bypass y en gris los pacientes que se llevaron a manga gástrica. Vemos entonces como en los primeros 2 años realmente no hay un porcentaje de peso recuperado pues de forma importante, casi igual a 0, pero después de los 2 años los pacientes que se llevaron a manga gástrica sí tuvieron un porcentaje de peso recuperado mayor y esto fue estadísticamente significativo cuando se comparó con los pacientes que se llevaban a bypass. Cuando analizamos entonces los factores de riesgo para esta respuesta primaria, encontramos entonces que como factores de riesgo por una pérdida inadecuada de peso teníamos entonces aquellos pacientes que tenían artropatía grave o controles de cirugía menores de 2 y cuando analizamos los factores de riesgo para una ganancia de peso en el seguimiento tenemos que se tenían como factor de riesgo ser hombre, la manga gástrica, los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño y la enfermedad mental medicada. Las limitaciones de nuestro estudio definitivamente al realizarlo durante la pandemia COVID-19 el seguimiento presencial pues fue limitado. Muy probablemente hubo una posible omisión de información cuando se interrogó a los pacientes frente al consumo de calorías, la realización de ejercicio, el tabaco y el alcohol. Cuando preguntamos sobre la dieta, esto no fue supervisado, simplemente hicimos una encuesta telefónica y determinamos las calorías en promedio netas y no determinamos el tipo de macronutrientes. Frente a la actividad física pasó algo similar, no preguntamos sobre la intensidad ni la modalidad del ejercicio, sino los minutos realizados y al ser un estudio retrospectivo, pues no evaluamos otras causas que pudieran alterar esta pérdida de peso, como son las causas anatómicas, endocrinas y genéticas. Como conclusiones entonces, la cirugía bariátrica es altamente efectiva para la pérdida del exceso de peso con un 94.6%, como factores de riesgo para una pérdida inadecuada están la artropatía grave y la no asistencia a controles en el seguimiento y nos presentamos una ganancia significativa de peso en el 44% de nuestros pacientes con un seguimiento a 54 meses, esto es similar a lo reportado
en otros estudios internacionales, y como factores de riesgo para esta reganancia está el ser hombre, la manga gástrica, el síndrome de apnea obstructiva del sueño y la enfermedad mental. Muchas gracias.